Jeffrey era un chico de 18 años que le encantaban las películas de terror. Se la pasaba desvelándose viendo las películas por internet. Pero lo que más le gustaba era ir al cine de su ciudad y disfrutar de los especiales de terror. Una vez, navegando por la web, Jeffrey se dio cuenta que el cine iba a tener un especial de terror, una película muy aclamada. La película tenía muy buenas críticas. Decían que era muy extraña, muy rara, y que no todos aguantaban verla por completo. Jeffrey se intrigó con la película, así que se puso a investigar más. Se dio cuenta que la película se estrenaba el sábado a las 12 de la noche. Así que durante toda la semana se dispuso a conseguir el dinero. El día del estreno, Jeffrey llegó una hora antes. Compró su boleto. Fue hacia el Costco, compró unas palomitas y un refresco. El boleto decía que era en la sala 5. Y en el mismo boleto se veía el nombre de la película: Masters. Entonces Jeffrey se dispuso a ir a la sala 5. Entró y cuando dobló para subir las escaleras, se paró en seco, porque hasta el fondo del cine estaban 3 personas sentadas, con una butaca de separación. Pero esto no fue lo que le extrañó. Lo que le extrañó es que las personas estaban completamente inmóviles. Ni siquiera se movían normalmente. No hacían ningún movimiento. Jeffrey estaba demasiado entusiasmado con la película como para darle demasiada importancia. Así que se dispuso a conseguir un buen lugar. Se sentó a la mitad del cine, un poco arriba, para poder ver por completo la pantalla. Él sentía que ese era el lugar especial, porque sentía que la pantalla era como si fuera la televisión de su casa. Jeffrey no notaba mucha gente. De repente llegaba alguien y se sentaba, pero eran más las butacas vacías que las llenas, pues no a todas las personas les gusta ese tipo de cosas. Las luces se apagaron. La pantalla se prendió. Y como es normal, salieron los comerciales del cine. Le recordaron apagar su celular. Así que Jeffrey lo tomó y lo puso en modo silencioso. De repente la pantalla se puso en negro. Jeffrey sabía que iba a empezar la película. A Jeffrey se le hizo extraño que no tuviera intro de los estudios que habían hecho la película. Empezó sin más. Se veía un cuarto oscuro y una persona en cuclillas frente a un televisor. Debajo del televisor había un VHS. La persona se mecía, tenía algo en sus manos, así que la toma se daba vuelta para poder enfocar las manos de la persona. Esa tenía una cinta y la veía con mucho interés. Se reía nerviosamente. Volteaba a ver el televisor y volteaba a ver la película de nuevo. En algún momento tomó la película que tenía en las manos y la metió al VHS. Al hacer esto, la toma de la película se enfocaba hacia el televisor, pero no ponían el filme original, sino que la toma estaba grabando el televisor, así que no se veía muy bien. La película empezó como de esas películas viejitas. Primero se veía la niebla y después salía el contador. 4, 3, 2. De repente, en medio de la pantalla, se veía presentado por el señor Huesos. Después de esto se notaba un cuarto que parecía un cuarto de frío de carnicería.
Se veían los pedazos de las reses colgadas. Y la toma iba avanzando hasta llegar a un lugar donde una persona estaba colgada de cabeza, con los pies amarrados en un gancho. Se escuchaba como alguien silbaba a lo lejos. Y se escuchaban los ruidos de las llantas de algo. Entonces de repente aparece una persona jalando una camilla. La persona estaba extrañísima. Era demasiado delgada para ser normal. Lo más raro es que estaba completamente vestido de látex, de la pies hasta la cabeza. En la cabeza tenía un cierre para poder ver. De ahí en más, no se le veía nada más del cuerpo. Todo estaba completamente cubierto de látex. Pone la camilla debajo de la persona y empieza a cortar el lazo que tenía entre las piernas. Entonces el cuerpo cae sobre la camilla. El señor Huesos empuja la camilla hacia un lado. La cámara lo sigue. De repente el señor Huesos saca un cuchillo. Se veía que era filoso, pero no era muy grande. Pone de lado a la persona y sin más empieza a rebanarle en el centro de la espalda. Le rebana con tanto afán que se puede ver los huesos de la columna. Empieza a rebanar más abajo y más abajo. Entonces suelta el cuchillo. Sale de la toma caminando normalmente, como si nada pasara, como si no estuviera haciendo nada extraño. Regresa con una inyección, tal vez de adrenalina o de alguna otra cosa. Se la pone en el brazo y la persona en la camilla empieza a reaccionar. Y con la reacción empieza a sentir el dolor que tenía en la espalda. Trata de tocarse, pero no puede porque cada vez que se toca es un dolor indescriptible. Se da vuelta y alcanza a ver el corte que tiene. De la impresión, casi se desmaya. Queda inmóvil. Entonces el señor Huesos le dice: esto apenas es el principio. No te vayas a desmayar. El señor Huesos lo obliga a estar de lado de nuevo. Vuelve a agarrar el cuchillo y empieza a hacer lo que estaba haciendo antes, a rebanarle la carne de la espalda. La persona empieza a gritar de dolor. Siente cada raspón y en un momento se desmaya. El señor Huesos hace un ruido como enojado. Vuelve a agarrar la inyección y se la vuelve a poner. Esta persona vuelve a reaccionar nuevamente y el señor Huesos le dice: te dije que no te desmayaras. Con las fuerzas que le quedaban, esta persona trata de levantarse, pero es demasiado el dolor. El señor Huesos sale de nuevo de la toma. Ahora regresa con un marrón cincel y unos cables que parecen estar pegados a la luz. Le vuelve a inyectar la sustancia en el brazo y cuando está reaccionando toma los cables y se los acerca a los huesos de la columna. Al acercárselos, la persona reacciona y grita con un dolor indescriptible. El señor Huesos solo se ríe. Toma el cincel. La persona no deja de gritar. Agarra el marro con la otra mano. Pone el cincel en medio de una de las columnas y empieza a pegar. ¡Pah! ¡Pah! La persona grita
Grita de una manera extraña, de una manera brutal. La toma empieza a alejarse de ellos. De repente el televisor queda en negro. En el reflejo del televisor se puede ver a la persona sentada. No se le nota mucho la cara, pero se ve que está feliz. Se ve que le gusta lo que está viendo. La cámara de la toma principal se aleja. Y se puede notar un poco más el cuarto en el que está esa persona sentada. Se ve que hay cámaras tiradas alrededor. Entonces la persona saca la película de las VHS. Va hacia una esquina. En la esquina ve una caja llena de películas. Mete esa y escoge una más. La saca y se vuelve a acercar a la televisión. Se pone nuevamente en cuclillas y mete la película al VHS.